Shalom, shalom a todos. Vamos a comenzar con el comentario de la parashá de esta semana, que es la parashá Balak. Balak significa devastador. Así que con el permiso del cielo, con el permiso de nuestro santo maestro Yeshua Mashiach, y con el permiso de todos ustedes, vamos a comenzar con esta parashá. ¿Cuáles son los temas de esta parashá? Bueno, aparece aquí que Balak es contratado por Bilam. El rey de Moab, teniendo el poder o, o quería destruir a Israel, encarga al máximo brujo de la época, un tal Bilán, para que maldijera a los israelíes. Bilán solicita, como vemos, al Todopoderoso maldecir a Israel, pero el Eterno claramente le dice que a los judíos son un pueblo bendito y que no es posible maldecirlos. Sin embargo, Bilán, movido por su codicia, trata de alguna manera maldecir a Israel. Vemos aquí todo lo que pasó con la asna de Bilán, la cual habló, eh, y la cantidad de veces que Bilán busca maldecir a Israel. Finalmente Bilán le, le da un consejo perverso al rey de Balak, Bilán, y para hacer pecar a los hijos de Israel con las mujeres lindas de Midian y que entren en eh, actos bochornosos del pueblo de Israel. La pregunta es, ¿qué nos hacemos después de todo esta acción? Eh, tenemos ¿cuál es el poder que tiene la boca, tu lengua, tu habla? Así que vamos a comenzar eh, con esta explicación y entonces vamos a dar las gracias por el estudio de la Torah. Bendito eres tu eterno sobre el verso creador de los cielos y la tierra. Damos gracias porque por tuya bondad nos ha dado tu Torah para estudiarlo. Todo esto por los méritos de nuestro santo maestro Yeshua Mashiach. Amén. Por supuesto hay un poder en la boca, ¿no? Y Bilán tenía esta cualidad de poder saber el momento exacto para poder maldecir a Israel. Y hay un concepto místico que dice que el Eterno se enoja cada día. Esto aparece en Abodá Zará, página 4a. Este enojo de Hashem es lo que se conoce como Midat Hadin, que vendría siendo el atributo de la justicia, el cual Dios en un momento, ¿verdad?, juzga a el que infringe la Torah, juzga a los pecadores. Entonces, cuando nosotros analizamos este concepto de Midat Hadin, es decir, el atributo de justicia que tiene el Eterno, eh, nos damos cuenta, ¿verdad?, que esto quiere decir, ¿qué realmente quiere decir esto? Lo que exactamente quiere decir, señores, es que el Eterno, ¿verdad?, tiene, es decir, el Eterno se mueve por misericordia y por justicia. Se mueve misericordia y justicia, misericordia, justicia, misericordia, justicia. Y esto, ¿verdad? La misericordia es muy grande, que puede durar mucho tiempo, la misericordia del Eterno,
y la justicia, el Midat Hadin, dura segundos. Entonces, cuando las personas pecan, son vulnerables a esta regla. Y si ellos pecan en el momento que está el Eterno en Midat Hadin, y si el atributo es justicia, en donde está el rigor del Eterno, entonces todo el peso, le cae todo el peso de la ley. El atributo que tenía nuestro amigo Bilán era que sabía perfectamente la hora que el Eterno, que este atributo del Eterno estaba en su máxima exposición. Por supuesto, ¿qué hace él? Bueno, él lo que hace es que viene y hace pecar al pueblo, ¿verdad? ¿Para qué? Bueno, para que quede, eh, para que quede qué, bueno, para que quede exactamente, ¿no? Donde él quiere que esté, que es que el Eterno, ¿verdad? Lee, es decir, que peque en el momento que el Eterno está en este punto de la justicia del rigor. Cuando esto pasa, ¿verdad, señores? Cuando esto pasa, las personas entonces, ¿verdad? Entran en algún problema. Entonces, Bilán aconseja a Balac por medio de su palabra que pudo afectar al pueblo de Israel que, que no lo iba a maldecir directamente, sino indirectamente. Le da el consejo, ¿verdad? Para que los hombres del pueblo de Israel pequen por idolatría y en el momento justo, y el Eterno tuvo que juzgar al pueblo y ahí vino el desastre. Como dice en Números 25:1, el pueblo comenzó a cometer indecencia a los hijos de Mot, y entonces ahí le entraron las maldiciones. Ahí le entraron. Por supuesto, ahí vemos el poder de la palabra. Pues. Nosotros los seres humanos debemos pensar varias veces cuando vamos a decir algo, ya que el criticar a una persona, hablar mal de una persona, entonces te puede traer problemas. El hombre debe de jugar en cada situación para bien, porque dice Proverbio 18:21, la muerte y la vida están en su lengua. La muerte y la vida están en su lengua. Uno de los principios es que el Eterno, el principio de Hashem, creó el mundo con palabra. El mundo fue creado por 10 declaraciones, la palabra Bayomer. Fíjense lo poderoso de la palabra de Hashem, que por su palabra, dice, por la palabra Bayomer, eh, estas palabras que el Eterno dijo en la creación aún existen porque solo estas palabras han sido lo que crean cada día, y como no fueron retiradas por el Eterno, la creación sigue funcionando. Entonces, cuando analizamos esto, vemos que las palabras dichas en el pasado continúan su efecto en el tiempo y espacio y afectan tu presente y probablemente tu futuro. Las palabras se convierten en ondas que viajan a través del tiempo y del espacio. Las palabras que tú emites traspasan los mundos espirituales. Por eso es que cuando el Eterno dice, formó al hombre del polvo de la tierra e insufló en sus fosas nasales alma de nuevo, y el hombre se transformó en un ser vivo. Esto aparece en Bereshit 2:7. Cuando vamos al hebreo, ¿verdad? Aunque uno de los traductores en el arameo, lo traduce, el hombre se transformó en un ser hablante. ¿Eh? Es decir, que cuando insulfó, perdón,
aliento de Dios en las fosas nasales del hombre, se tradujo en la capacidad del hombre de usar las palabras y poder hablar. Entonces, cuando en Génesis 1:27 el Eterno dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, aunque lo traduce como medaber, es decir, que era un hombre hablante, pensante. Eh, y entonces, como todos los sabios indican, tu conexión con Dios es por medio del habla. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Que sus palabras, sus enunciados de la creación, son el interfaz entre Dios y el mundo corporal. El Eterno habló, ¿verdad? Y en los hombres, por medio del hablar, nos eh, unimos al Eterno. Esto es lo grandioso de estas cosas. ¿Qué les quiero decir con todo esto, señores? Que eh, la palabra tiene poder. Y de alguna manera nosotros, ¿verdad? Podemos hablar, ¿verdad? Podemos, eh, el hombre puede, ¿cómo se le diría? Bendecir y maldecir a la vez. Ahora, maldecir en español, ¿verdad? Puede decir que mal hablar. Sí, cuando tú mal hablas, cuando tú no dices cosas edificantes, por lo tanto, entonces vas a tener algún problema, pues, como todas las cosas en esto. Así que, mmm, bueno, y lo mismo ocurre con con el hombre. Las palabras que hablan son interfaz entre su alma y su realidad corporal. El único ser viviente que tiene la capacidad de hablar es el hombre. Él es el supervisor de todos los animales. Es superior a todos los animales. Y por esta condición, Él es el único que puede comunicarse con Hashem. Por lo tanto, tú con tu boca podrás traer luz a este mundo. Rashi nos indica que el, el lugar principal en el que se encuentra la espiritualidad del hombre es en sus palabras. En todas sus palabras está el poder espiritual. Por eso que la tefilá es el concepto que más se apega a Hashem. Y el mandamiento de la oración, está en Devarim 11:13, que dice, y si obedecieres cuidadosamente mis mandamientos que yo te prescribo en el día de hoy, amando al Eterno vuestro Elohim y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Esta palabra de servir, ¿verdad? Es amar a Hashem con todo tu corazón y con toda tu alma. Una oración correctamente dicha puede cambiar la actitud del corazón, de tu corazón. Jesús afirma con respecto a la oración, Hashem orará y a él solo servirá. Ahí estamos viendo el concepto entre orar y servir. ¿Qué es tefilá? Tefilá es la acción de dirigirse al Eterno y es definida con todos los idiomas como oración, rezo o petición. Realmente la tefilá te une con Hashem. Porque tefilá tiene dos significados, una de unión y otra de fusión con Hashem. Por lo tanto, la tefilá permite que tengamos una relación íntima con el Eterno. ¿Verdad? Y cuando oramos, solo hay tres cosas envueltas. Hashem, nosotros y un malak. ¿Por qué? Porque el malak
lleva, trae y lleva las oraciones. Por lo tanto, señores, con la tefilá nos convertimos en uno solo con Hashem. Por lo tanto, la tefilá siempre tiene que ser hablando. Muchas personas a veces oran en el pensamiento, el cual de alguna manera está bien, pero debemos pronunciar las palabras, porque en la palabra, en la fuerza de tu voz, es que va a salir la fuerza de la tefilá. Eh, Como dije anteriormente, y cuando estudiamos el término maldición, viene de dos palabras en español de maldecir. Entonces podemos decir, ¿verdad?, que hablar mal o hablar en contra de alguna persona. Mire, cada vez que nosotros levantamos un falso testimonio, cada vez que nosotros el honor de un hermano o de una hermana se pone en telas de juicio por el cuestionamiento de nuestros labios, de alguna manera lo estás maldiciendo. Maldición es una palabra dicha con poder que tiene la habilidad de causar algo malo le suceda a una persona, familia, matrimonio, etcétera, etcétera. Mire, la maldición, cuando es dicha por, es como una energía invisible que tiene la capacidad de envolver tu mente, tu corazón y tu cuerpo. Y sucede algo en el mundo espiritual que daña y destruye. Mire, recordemos, ¿verdad?, que una de las características de la maldición es que no está sujeto al tiempo. Puede pasar generación en generación, de familia en familia, hasta que suceda algo que la revoque o que la anule. Así que por cierto, ¿verdad?, son las maldiciones, hay momentos, ¿verdad?, como estas 3 semanas que comenzaron ahora aquí en el mes de Tamuz hasta el 9 de Ab. Y fueron particularmente duras de las tragedias para Hashem, para el pueblo de Hashem. Pasaron cosas que vemos en esta parashá y en otras parashá, como en el caso de el pecado del becerro de oro, el pecado de los espías, cuando Antoquio Epifanes profanó el templo, cuando Jerusalén fue sitiada, ¿verdad? Apóstomo, el rey de Roma, ordenó quemar todos los Sefer Torah, la destrucción del primer templo, la destrucción del segundo templo, la expulsión de los judíos en España en 1492 y la Primera Guerra Mundial, el Holocausto. El arrasamiento del templo en 135 de esta era, y por lo tanto Jerusalén e Israel le fueron cambiados su nombre. Estos días son días difíciles de fuerzas negativas, que cuando nosotros pecamos, estas fuerzas toman mucha fuerza. Por supuesto, mire, estas fuerzas las podemos desechar porque, mire, la escritura nos enseña a entender el concepto de maldición. En Proverbios 26:2 dice, así como el gorrión en su vagar y la golondrina en su vuelo, así es la maldición, nunca vendrá sin causa. Es decir, no es porque tuviste mala suerte. No, señores. Hiciste algo y tarde o temprano la maldad te va a llegar. Y hay momentos en donde el atributo de justicia del Eterno, porque Dios es un Dios justo, cuando tú haces algo malo, entonces Él tiene que castigarte. Lo que pasa es que a veces usa castigos que no nos afectan tanto. Pero este es uno de los textos más explícitos de la Escritura con relación a lo de las maldiciones. Entonces, que claramente afirma, señores, y nos da el ejemplo de la migración de las aves,
o los movimientos, ¿verdad?, de las golondrinas en este caso, que en cierta época del año, aún como que aparente pareciera un simple rutinario, en realidad hay una razón oculta. Por lo tanto, las maldiciones nunca vendrán sin causa. Es decir, que hay una fuerza oculta que está operando y que está causando que esto ocurra. Son causas invisibles a los humanos. Las maldiciones no las podemos ver, pero están ahí. Es decir, estamos tratando con una fuerza invisible que persigue a alguien y que no le permite avanzar como debiera, que no le permite alcanzar sus propósitos y que no le permite triunfar y que le frustra siempre los planes y le daña sus logros. Una maldición dicha con palabras audibles, ¿verdad?, con poder, sacadas del corazón, tienen la habilidad de causar algo malo le sucede a una persona, familia y matrimonio. Y este era el don que tenía Bilán. Por lo tanto, señores, las maldiciones se activan, muchas de las maldiciones se activan por el mal hablar, por el lanzón hará, señores. Y uno de los 10 recuerdos, ¿verdad?, diarios del pueblo de Israel es lo que Balac y Bilán aconsejaron hacer contra el pueblo de Israel. Debemos recordar eso. ¿Y qué debemos de recordar? Bueno, obviamente que hay que recordar que Dios es fiel. Tomar conciencia de las bondades de Hashem. Pero debemos evitar usar nuestra lengua porque nuestra lengua tiene poder. Y no deberíamos de hablar mal. ¿Por qué? Porque cuando tú pecas, ¿verdad?, pierdes la protección de Hashem. Recordar que tenemos que estar comprometidos en servirle y enfocarnos en el cumplimiento de sus preceptos para gozar de su protección. Recordar que Él nos resguardará bajo sus alas y no permitirá que nada nos pase. Recordar que Él siempre cambiará las maldiciones por bendiciones. ¿Qué pasa con el poder de nuestra lengua, señores? El poder está en nuestra boca. Tus oraciones pueden cambiar tus problemas. 5 minutos de oración pueden cambiar tu vida. El secreto está en controlar lo que tú hablas. Usarlo para bien, no para mal, no para maldecir. Cuando tú le dices a tenga muchísimo cuidado cuando a nuestros hijos comenzamos a decirle una y otra cosa. ¿Qué le decimos a nuestros hijos cuando se portan mal? Que ellos son muy tremendos, que no se portan bien. Lo estás etiquetando al niño. Cuando tú le dices al niño eso, lamentablemente lo estás maldiciendo. Estás mal hablando de él. Debes entonces de hablarle con ternura, con amor a ese niño. Igual debe ser con tu esposa, con tu esposo, ¿no? Hablar bien de él. Mujeres, hablen bien de sus esposos, porque eso permitirá, ¿verdad?, que la bendición venga a tu casa. Que la bendición venga a tu casa. No hable las cosas malas de su esposo. Tiene que tener, por lo tanto, debemos de cuidar cada una de nuestras acciones, señores. Esta enseñanza es corta, pero lo que he querido es
que te des cuenta del poder intrínseco que hay en nosotros. Ese poder que lo podemos usar para bien y que nos podemos quitar muchas maldiciones de encima. Ya hemos visto que las maldiciones se pueden revocar. Y precisamente, ¿verdad? En estos tiempos de estas 3 semanas, que debemos entonces tomar primero las precauciones, porque son días difíciles para el pueblo. Pero también tenemos que entender que nuestro Dios tiene el control de absolutamente todo. Y esto es lo que no puedes dejarte robar. Que Hashem tiene autonomía y control de todo. No hay nada en este mundo que pueda parar el poder de Dios. Por lo tanto, señores, usa el poder de tu boca. Usa el poder de tu lengua. Bendice a tu familia, a tus hijos, a tu esposa. Y evita hablar mal de ellos. Que el Eterno te bendiga y te proteja y que te haga entender esta enseñanza. Que debemos entender que el poder está en nuestra boca.